para la siguiente respuesta. Estos cambios que propone la Ley General del Trabajo afectarán a los beneficios de los trabajadores como el doble aguinaldo, el desahucio u otros beneficios sociales, y esto repercutirá directamente en las economías de las familias. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Nosotros no buscamos quitarle ningún derecho al trabajador. Por el contrario, actualmente tenemos 5,5 millones de trabajadores, de los cuales solo 1,5 millones están trabajando formalmente y haciendo sus aportes. ¿Por qué? Porque ni a la vieja clase política, ni siquiera a la central obrera le han importado los empleados. Han hecho política constantemente de la clase trabajadora y se han olvidado. Nosotros buscamos formalizar ese total para que nuestros trabajadores puedan gozar de todos los beneficios durante el tiempo que necesiten, de aquí hasta los 5 años, concretar esa garantía. Muy bien, gracias, candidato Luis Fernando Camacho. Ahora vamos a hacer las consultas a la candidata María de la Cruz Vallá. Reiteramos, en el pilar generación de empleo. Candidata, ¿qué opinión le merece el programa de reactivación del empleo de Yanine Áñez? ¿Usted le daría continuidad? Bueno, el problema y el programa de reactivación económica de la señora Yanine Áñez no existe. Es un programa electoral. No es un programa serio en el que realmente se pueda uno establecer o por lo menos sustentar un programa de reactivación económica. Hoy en día la reactivación económica hay que asumir considerando que la pobreza no es un concepto, es una persona. Y en esta dinámica se tiene que generar la creación de empleos, pero esta creación de empleos tiene que obedecer a un fundamento económico real. No vamos a ir a hacer temas financieros porque eso traería devaluación. Nosotros no podemos castigar al pueblo con devaluaciones después de todo este proceso corrupto que se ha robado nuestros dineros y que se ha robado nuestras oportunidades y que hoy nos tiene en las calles mendigando y tratando de sobrevivir. La creación de empleo necesita la fuerza de la cooperación. Esta fuerza de cooperación que se debe generar entre todos los sectores y fundamentalmente desde el gobierno, que debe impulsar mecanismos, medidas, planes y programas para que se pueda gestionar unas condiciones de empleo después de todo este desempleo estructural y que además nos han venido mintiendo porque dicen que el país tiene 4.73% de desempleo durante muchos años. Lo cierto es que tenemos casi 2 millones de bolivianos fuera del país precisamente porque tenemos y hemos hecho gala de un desempleo estructural y hemos exportado a nuestra gente porque hemos dado fin con nuestra matriz productiva. Hemos cambiado la misma al narcotráfico y al contrabando. Uno de los elementos fundamentales para lograr esto es apostar a las ideas. Hoy las ideas de los jóvenes son el capital fundamental de nuestra economía, pero no podemos abandonar a nuestros jóvenes y a sus ideas. Se cumplió el tiempo. 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo reactivar el empleo cuando como resultado de la crisis el Estado tendrá poco dinero para financiarlo? Como lo dije hace un momento, vamos a recuperar nuestros fondos de los corruptos. Todos los que han gobernado este país tendrán que dar cuenta, para empezar. Segundo, vamos a disminuir los salarios de todo el aparato de Estado, porque servir a Bolivia es un privilegio. Tercero, no vamos a negociar el pago de la deuda externa hasta que no sepamos quién se ha llevado ese dinero y dónde ha sido invertido y cómo ha sido invertido. Y tercero y cuarto punto, vamos a apostar a la energía creativa del pueblo boliviano sin castigarlo con devaluaciones, apostando al talento y sobre todo generando empleos. Cuanto más produzcamos, más debemos consumir lo boliviano, porque eso nos da fuentes laborales sustentables y dignas. Muy bien, gracias, candidata de ADN, María de la Cruz Vallá. Seguimos, reiteramos, en el eje generación de empleo. Consulta para el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo. Usted plantea que el principal problema de la economía hoy es el desempleo. El MAS ha insistido mucho en los bonos como mecanismo para paliar el efecto del desempleo en las familias, pero ¿eso no significa que han desmotivado a la gente a trabajar? Bueno,
primero empezar explicando que el problema en nuestro país no solamente es el desempleo, sino la falta de ingresos. El desempleo se va a abordar preservando los actuales y generando nuevos con toda la propuesta que dijimos en la primera pregunta, donde estamos enfocando mayoritariamente a la generación de empleo con toda la propuesta. En la segunda parte de la nueva de generar ingresos para la población están los bonos que habíamos mencionado, que es fundamental. Hoy el país está atravesando un problema sumamente serio. La tasa de desempleo el año pasado bordeaba el 4,3 y hoy estamos en 12%, se ha triplicado el desempleo, pero también la pobreza en el país. También hoy el pueblo siente hambre. Hemos recorrido varios departamentos, varias comunidades y estamos encontrando hambre en el pueblo boliviano y eso realmente nos duele y tenemos la propuesta para poder resolver el problema del ingreso y del desempleo. Ambas cosas son la propuesta que nosotros tenemos. Generar nuevo empleo, preservar este empleo, pero también preservar los ingresos de las familias bolivianas. Los bolivianos también son artesanos, son pequeños productores, son artesanos, son gremiales, son comerciantes y también hoy están sintiendo el problema porque las ventas han caído, porque no se está generando la economía que vivíamos hace 10 meses atrás. Lo que nosotros pretendemos, por lo tanto, es resolver el problema de fondo. Por ejemplo, en el tema del diésel ecológico vamos a generar 200.000 empleos entre indirectos y directos. Con la industrialización del litio vamos a generar 1.300 nuevos empleos entre directos e indirectos y 41 nuevas industrias que van a generar empleo para los bolivianos. Perfecto, candidato. Un minuto para la siguiente respuesta. Los jóvenes están muy afectados por el desempleo. ¿Qué harán para que ellos no tengan que emigrar del país? Bueno, primero que los jóvenes para nosotros son importantes, van a ser actores fundamentales, van a entrar a trabajar en nuestros ministerios, en nuestras empresas públicas, pero también tenemos para ellos programas para la gente que tenga iniciativas productivas, para los nuevos y jóvenes profesionales, mi programa Mi Primer Empleo, al margen de todos los beneficios de todos que van a gozar de nuestro programa de generación de empleo, también tenemos ciencia y tecnología para los jóvenes, para que se preparen, para que puedan avanzar en su conocimiento, así también la ciudadela tecnológica. En fin, tenemos varias políticas para generación de empleo, ingresos y sobre todo su incorporación al Estado como actores fundamentales, como lo venimos diciendo. Los jóvenes, nosotros vamos a hacer un gobierno con los jóvenes para todo el país. Perfecto. Gracias, candidato Luis Arce. Seguimos con las consultas para el candidato Chi Yun-chung en el pilar de generación de empleo. Candidato, 2 minutos para la primera pregunta. Su propuesta pasa por el impulso del desarrollo empresarial como mecanismo de crecimiento. ¿Cómo aseguramos que el sector privado se compromete a la generación de empleos que hoy requiere el país? Sí, en realidad tenemos que activar lo que es el contrato laboral y lo que es contrato civil. Entonces, si nosotros queremos gestionar mercado libre, entonces hay que activar el contrato libre, que es el contrato civil, y que no haya la persecución política y por parte del Ministerio de Trabajo a las empresas privadas y así de esa manera ampliarla. Pero ya que me sobra el tiempo, entonces lo voy a catalogarlo, lo que es la generación del empleo tiene que ser mediante la empresa privada. Otro que es la empresa pública que le da, pero son bastante limitadas y técnicas como estamos hablando de la minería y del yacimiento. Por otro lado, por esa razón yo estoy pretendiendo que baje el impuesto de IVA y la universalización de la factura y del AFP y de caja de salud obligatoria va a ser disipado con las empresas privadas. De esa manera activamos inmediatamente el 25% de la actividad económica de la empresa privada que ellos mismos lo van a contratar a la gente. Otro, escuela, lo vamos a multiplicar por 8 horas de escuela. De esa manera vamos a dar desayuno, almuerzo y té para los escolares, lo cual lo vamos a gestionar leche de almendra, jugo de uva y cítricos que podemos alimentar a nuestros niños y activamos economía. Por otro lado, por parte del Estado vamos a gestionar la plancha metálica y hilo y la tela y la industria metalúrgica, lo cual puede inducir hacia lo que la fábrica de los automóviles, la computadora, haciendo gestión con Corea
del Sur. Otro es turismo en el Uyuni, quiero gestionar toda una Disneylandia, todo un Las Vegas para los adultos, o sea, no la promiscuidad obviamente, pero gestión. Y otro es el desarrollo del campo, vamos a gestionar monocultor y la madera, lo vamos a gestionar lo que es el desmontamiento de las zonas del campo para los campesinos. Muy bien. Candidato, segunda pregunta. En los años 90 se pensó que una fórmula correcta era dejar en manos privadas el desarrollo y el modelo fracasó. Se incrementaron las tasas de pobreza y desempleo y se debilitó mucho al Estado. ¿Cómo impedirá que esto suceda? Bueno, lo complemento lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la mano privada significa que lo más que tenemos en día de hoy en Bolivia es el terreno, y resulta que el 70% de la población boliviana no tiene papeles al día. Entonces, si nosotros lo gestionamos, lo que es la regularización y la compensación del terreno en la urbanización, y además el campesino le regalamos el 5 hectáreas y desmontamos de esos lugares, y para la gente que regularice esos terrenos, pero a cambio que haga la construcción de sus departamentos dentro de un año, entonces vamos a dar hartísimo trabajo a los albañiles, a los electricistas, y de misma manera lo que es el desarrollo de la urbanización en general para que los inmigrantes extranjeros y de misma manera los bolivianos, que son 3 millones de personas que viven en lo extranjero, ellos puedan invertir aquí en Bolivia en la construcción de los departamentos, así que no necesitamos endeudar el país, sino viene la plata desde fuera hacia adentro. Perfecto, gracias, candidato. Seguimos revisando más información. Ahora nos vamos con Feliciano Mamani. Candidato, primera pregunta, 2 minutos para la respuesta. ¿Qué opina del programa del gobierno de Áñez para crear un fondo de garantía para la vivienda social de 5.000 millones de bolivianos? ¿Lo mantendría? Sí. A ver, lo que hay que ver es la realidad, cómo vivimos como bolivianos. Planes de vivienda han habido ya en los gobiernos anteriores, pero lamentablemente no ha resultado, no han sido beneficiados familias que realmente necesitan tener un hogar. Especialmente nuestros jóvenes, quienes conforman su familia, no tienen sus hogares correspondientes. Los primeros quienes asaltamos somos los que ya tenemos casas, los que ya tenemos vivienda. Hay un monto que estaría financiándose por parte de la señora Yanine Áñez, por lo tanto nosotros vamos a mantener, pero una parte. Vamos a ser claros en esta situación, tenemos que hacer un censo a las familias que realmente necesitan tener un hogar, a las familias que realmente necesitan tener un techo, y vamos a buscar aquellos departamentos que tenemos, terrenos que están recién urbanizadas. Hasta ahorita no tenemos los documentos de titularidad. Necesitamos trabajar en buscar la legalidad de aquellos viviendas que todavía no tienen los documentos correspondientes, para que de esa manera puedan acceder a este crédito de este plan de vivienda, de construcción de viviendas para las familias especialmente necesitadas. Es muy importante hacer conocer esta realidad. Así se vive. Yo veo en cada departamento hay muchos sectores que no están legalizados sus documentos. Esa es nuestra propuesta como partido. Perfecto, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. ¿Qué plantea para mantener el empleo en la minería cooperativista? Hoy por hoy, quienes tenemos un trabajo estable, quienes tenemos un salario mensual, son el 20% de la ciudadanía, y el 80% vive de un comercio informal. ¿Qué de nuestros jóvenes profesionales que salen año tras año de diferentes universidades? A ellos nadie se les da el empleo, de ellos nadie se preocupa. Ellos tienen que trabajar a medida de sus posibilidades. Como jóvenes profesionales, a veces tienen que ser choferes, ser comerciantes, ser mineros, y de esa manera también fomentar a nuestros hermanos microempresarios. Necesitamos hacer un trabajo, necesitamos de que nuestros hermanos puedan tener un trabajo digno, tener
las necesidades que hoy por hoy la población boliviana vive. Perfecto. Gracias, candidato Feliciano Momani. Seguimos con las consultas en este pilar que es generación de empleo. Consulta para el candidato Jorge Quiroga. Usted en varias de sus conferencias ha explicado la crisis y es consciente de la caída de recursos en lo que se denomina la economía naranja y es gravísima. ¿Cómo hará para impulsar la recuperación de estos negocios que son grandes generadores de empleo? Gracias, Ninoska. El trabajo en el empleo es preservar 650.000 empleos en riesgo de destrucción por las condiciones preexistentes del despilfarro del gas, de la quema de reservas de 14 años de abusos y el efecto recesivo del coronavirus. Porque hablar de los 450.000 empleos que vamos a generar en los próximos 5 años, haciendo de Bolivia el corazón integrador, verde, sostenible, la Bolivia digital, manufacturando aquí las baterías de litio en 5 años, no después de 10 años de hablar sin que pase nada. El mundo digital llega, Bolivia va a ser la capital mundial de manufactura de baterías de litio, generando acá los empleos de relojes, celulares, tabletas y todo lo que tengamos que hacer. Pero generar estos empleos requiere una base estable y la base estable es salvar los 650.000 empleos en riesgo y eso no se hace sin una inyección externa masiva de recursos al principio. ¿Para qué? Para ayudar a esa economía naranja. Hotelería, gastronomía, turismo están quebrados porque dependen del flujo de turistas y dependen de aglomerar gente, centros comerciales que están cerrados. Hay que inyectar esos recursos para darles capital de trabajo por 2 años con garantía del Estado, porque un país sin hotelería, gastronomía, turismo es un país sin alma y son el alma de Bolivia. Junto con ello, planes para generar empleo, como el plan que hicimos alguna vez, bonos para el desempleo formal, informal, renegociar, ayudar, aliviar a municipios, alcaldías, gobernaciones que van a enfrentar serias dificultades, dar alivio tributario, no pagar el IT, no seguir con el ITF porque el ITF no te va a permitir llegar a la economía digital. Esa es la base del corazón de la propuesta que tenemos, generar 450.000 empleos nuevos con la Bolivia manufacturando baterías de litio, la Bolivia digital, la Bolivia corazón integrador, pero esa base requiere salvar y preservar 650.000 empleos por la crisis profunda, que es la primera tarea del próximo gobierno. Tiempo, candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Propondrá alguna normativa que obligue a los bancos a facilitar los créditos? Inyectaremos liquidez, no es solamente cuestión de hacer normativas. Si no hay liquidez y no se paga la banca, tus depósitos están allí también y no quieres verlo en riesgo. Si no hay una inyección externa, se puede llegar a un colapso financiero y dificultades enormes. Por eso es imprescindible arrancar el gobierno con el programa de cooperación de 8.000 millones de dólares para salvar la economía. Y escuchen bien lo que se dice acá. La economía está al borde del abismo, yo la voy a salvar y voy a proyectar la Bolivia digital del futuro. El MAS que está diciendo que al borde del abismo va a apretar el acelerador y a estrellarla. La moratoria de deuda externa multilateral, cuando uno paga 700 y recibe 1.500, tenemos flujos netos positivos. Si usted, un banco, recibe más de lo que amortiza, es un suicidio cortar el oxígeno económico en un momento de profunda crisis. Esa propuesta estrella la economía después de que la dañaron. Yo la salvo, preservo los empleos y proyecto la Bolivia del futuro. Perfecto. Gracias, candidato Jorge Quiroga. Consultas en el mismo eje temático generación de empleo para Carlos Mesa. Candidato, la generación mejor formada de bolivianos tiene entre 18 y 35 años. Sin embargo, la gente mayor a 55 se resiste a jubilarse. ¿Está dispuesto a llevar un proceso de jubilación obligatorio para dar cabida laboral a esa generación? Tenemos que establecer una lógica muy clara. La jubilación tiene que ser un incentivo en la medida en que tus condiciones de jubilación sean mejores que lo que son hoy. Son condiciones de jubilación que no te invitan a jubilarte y en consecuencia hay que modificar ese espacio y hay que modificar esas condiciones en el conjunto de las AFPs a partir de lo que representa un cálculo nuevo sobre el tema. Pero lo fundamental, la palabra clave aquí es empleo. Empleo que quiere decir la posibilidad de futuro. Hace un par de semanas conversé con una madre joven, Jacqueline, que se contagió del coronavirus porque su hijo estaba contagiado de coronavirus, un pequeño de 5 años.
tuvo que detenerse en su trabajo y dedicarle todo el tiempo al pequeño hasta curarse ambos, y tuvieron dos problemas. El problema de que no había quien los atienda ni cómo, otra vez el coronavirus, y el desempleo. Jacqueline tuvo que dejar su trabajo para atender a su hijo. Ese problema es el que tenemos que resolver. El problema del empleo se resuelve a partir de que tú, que tienes una imposibilidad de conseguir trabajo, tengas un crédito que te permita acceso fácil, interés bajo, plazo largo, fondo de garantía del Estado, que te permita acceder realmente a un crédito que no sea pura literatura, que no te digan una cosa por otra. Establecer un incremento de lo que representa el monto de dinero que vamos a darle a los sectores generadores de empleo, micro, pequeño y medianos empresarios que necesitan un respaldo desde el punto de vista financiero con garantía estatal. Y algo muy importante, que el carnet no sea el carnet de partido, no sea la muñeca, no sea el elemento que te permite entrar a un trabajo, sea público o privado. En ese contexto, estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Gracias, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. Usted ha sido muy crítico con las empresas públicas, pero estas son grandes generadoras de empleo. Hay una preocupación por saber qué hará con las empresas públicas, cuáles mantendría y cuáles cerraría. La preocupación por las empresas del Estado no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una pregunta fundamental. ¿Por qué en 14 años tenemos empresas X, no importa el número, muchísimas, con un nivel de pérdida del 65%? El 65% de las empresas estatales pierden plata. Eso demuestra corrupción, eso demuestra despilfarro, eso demuestra un conjunto de cifras maquilladas que no nos dicen nada. Eso te permite decir que se puede vivir con 100 bolivianos para la canasta básica. Eso demuestra que lo que tuvimos fueron hechos de corrupción, de falta de transparencia y de una lógica acción puramente partidaria. Empleos solamente para masistas, empleos solamente en la administración pública para generar respuestas, es decir, vamos a industrializar. 1.000 millones de dólares para la industrialización y ahí tenemos la planta de urea. ¿Eso es una empresa estatal válida? No estamos en contra del estatismo, estamos a favor de un estatismo que sea eficiente. Gracias, candidato. Bueno, segunda ronda de preguntas. Hemos hablado acerca de la generación de empleo. Reiteramos, estas preguntas han sido elaboradas por una comisión conformada por la FAM Bolivia y por la CUP. La FAM es la Federación de Asociaciones Municipales de nuestro país y es una institución de derecho privado. Y la Federación Universitaria Boliviana también ha sido parte de esta comisión. Ambas entidades han elaborado estas preguntas en base a las inquietudes que ha recogido de la ciudadanía y de la población. La Red ATV está transmitiendo este evento para todo el país y también para el exterior. Quiero contarles que en las redes sociales también usted va a poder escuchar las respuestas de los candidatos a sus cuestionamientos y también otros medios de comunicación están reflejando lo que sucede en este evento. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos. Usted está conociendo a los candidatos, sus propuestas y están respondiendo a las consultas de la gente. Reiteramos la modalidad. Estamos haciendo las preguntas en primera instancia de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Ahora volvemos con Carlos Mesa, de derecha a izquierda nuevamente, estas consultas con el contexto de las preguntas sobre estabilidad. Muy bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Reiteramos, para la primera pregunta, candidatos tienen 2 minutos para las respuestas. Candidato Carlos Mesa, organismos internacionales afirman que la pobreza en Bolivia bajó del 48% al 18%. Sin embargo, con la crisis actual tendremos un significativo retroceso. Usted en su momento fue crítico con los bonos que entregaba el movimiento al socialismo. Su candidato a vicepresidente Pedraza, en la misma línea, fue crítico con Yanine Áñez por la entrega de bonos, ya que no resuelven el problema de la economía. Si usted fuera presidente, ¿estaría dispuesto a destinar gran parte del presupuesto a pagar bonos?
En ningún momento, ni una sola vez, nunca, jamás, never in the life, como dirían popularmente, he estado en contra de los bonos. Vamos a pagar los bonos y vamos a cumplir lo que es una obligación social. Lo que me preocupa es algo básico. 14 años de fraude y corrupción generan resultados mentirosos, generan resultados de pobreza solamente medida en términos económicos de ingresos y no en la pobreza multidimensional, que tiene que ver con algo fundamental. Mortalidad infantil, seguimos siendo después de Haití el peor país. Mortalidad materna, seguimos siendo después de Haití el peor país. Desnutrición, seguimos siendo después de Haití el peor país. Así que se puede maquillar las cifras, pero no se puede maquillar la verdad. La evidencia es que tenemos que hacer una inversión social directa en ese camino y no trabajar sobre la lógica del despilfarro, palacios de gobierno de 30 pisos de altura, que nadie sabe para qué sirven, además del mamarracho que son, museos para la gloria de una persona, en vez de dedicarlos a la inversión social. La estabilidad se consigue luchando realmente contra la pobreza, no haciendo irregularidades, para decirlo poco. Vamos a ser claros, corrupción en el tema del Fondo Indígena, por ejemplo. Creemos que la lógica nos dice que la lucha contra la pobreza tiene que establecerse de manera clara y directa, no con cifras que están volando en el espacio, no. Aquí lo que necesitamos es saber realmente si tú, que estás viendo este debate, sientes que la pobreza se ha reducido. Si tú no tienes un problema para comer mañana, si tú no tienes un problema para conseguir el acceso a un hospital para dar a luz en el momento en que estás de parto, si te han atendido adecuadamente en ese SOS, parece SOS, el Sistema Universal de Salud, que no ha funcionado nunca. Estos son los criterios fundamentales para lograr una estabilidad social adecuada, una estabilidad en la que la inversión sea destinada a donde tiene que ir. Candidato, tiempo. Un minuto para la siguiente pregunta. Candidato, la estabilidad en Bolivia es el clima necesario para salir de la crisis y generar empleo. Los sectores en conflicto que más inestabilidad pueden generar son los movimientos sociales en Occidente y los cívicos en Oriente. ¿Cómo le dará estabilidad al país con Occidente dispuesto a bloquear y el Oriente dispuesto a llamar a cabildos? Con una respuesta clara, una vocación democrática que tiene un paso 1 que se llama diálogo, un paso 2 que se llama persuasión, un paso 3 que se llama compromiso con la transformación social, compromiso con la autonomía y la profundización de la demanda regional, y luego, si eso no funciona, el establecer con claridad las normas que la Constitución marca. No se puede pensar, por definición, que los movimientos sociales en un lado o los movimientos regionales en el otro son irracionales por definición. Eso es parte de un prejuicio. Nosotros cumpliremos la Constitución, nosotros gobernaremos con la ley en la mano y gobernaremos respetando los derechos humanos, pero estableciendo con claridad las responsabilidades de cada quien en cada caso, y no como en el pasado, con el despilfarro y la corrupción como método de cooptación de los movimientos sociales. Muy bien. Gracias, candidato. Reiteramos preguntas que han sido elaboradas por la Federación de Asociaciones Municipales y la Confederación Universitaria Boliviana. Continuamos con el siguiente candidato, cuestionario para Jorge Quiroga, en el eje estabilidad. Candidato, usted propone que la propiedad de las empresas nacionales se reparta entre los bolivianos mayores de 18 años. Este modelo se parece mucho a la capitalización que no funcionó, porque su propuesta sí funcionaría. ¿No se deja al margen a bolivianos que aún no hayan cumplido 18 años? Gracias, no se parece para nada, porque aquí estamos hablando de que la propiedad de las empresas estratégicas de Bolivia, bien administradas, bien gestionadas, que tienen un valor inicial a ser distribuido de 10.000 bolivianos, pasa a ser tuya, de cada persona que nos está mirando. A los cumples 18 años, recibes la propiedad. Es un título que te da dividendos, que te genera renta, que te permite ser sujeto de crédito cuando eres joven y tienes 18 años. Y además vas a controlar y fiscalizar para evitar que las roscas que se apoderaron y saquearon de yacimientos y Entel a nombre de que eran del pueblo no vuelvan a robar lo que era nuestro. Esto va a garantizar que sean de verdad del pueblo, no retóricamente del pueblo. Y junto con ello, quiero agregar en el tema de estabilidad, el programa de salvataje que estamos hablando, de garantizar que la crisis no se lleve los empleos, también te asegura
los 8.000 millones de dólares. Estabilidad cambiaria, financiera y fiscal. Si no hacemos esa inyección, van a venir sobresaltos cambiarios, va a haber dificultades, porque la gente cree que la devaluación es decisión de un gobernante, depende de la situación y disponibilidad de dólares para asegurar que no te licúen tu jubilación, que no te devalúen lo que compra tu sueldo, que tus ahorritos no se pierdan. Esa es la clave de la estabilidad y junto con ello, la estabilidad institucional. Asegurar que no solo tengamos estabilidad económica, sino también institucional, que se respete la Constitución. Estamos acá parados porque hubo un fraude masivo y se desconoció el 21F cuando Bolivia dijo no. Después de años de peregrinar, esta semana hemos sentado al tirano prófugo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha escuchado los argumentos y va a fallar que la reelección perpetua o indefinida no es un derecho humano. Fue gestiones que hicimos mucho tiempo. Gracias, Luisfer, porque fue un dirigente cívico que creyó en esta causa, recogimos firmas y mostramos que Bolivia estaba de pie para respetar el 21F. Muy bien. Siguiente pregunta, 1 minuto para responder. ¿No les generaría un hueco económico a las fuentes de financiación estatal? No, porque justamente la transformación que estamos hablando es de canalizar los recursos que vamos a captar para que llegue al pago de los bonos. Hemos desglosado en los 8.000 millones de dólares cuánto se va a ir directamente a bonos para socorrer la cadena de pagos y que nadie se quede en la calle, quebrado. Y transformar la mentalidad del país, digitalizando la economía y dándote la propiedad de las empresas para que tú, ciudadano boliviano, tengas ese título valor accionario intransferible, embargable, hereditable, te vuelves sujeto de crédito, agente bursátil activo. Desde que tienes 18 años puedes emprender, juntarte con amigos, tener la garantía y llevar esto adelante. Y para el nombre de este instrumento va a ser, y no me inventé, pensando en una trotada ninosca me salió, propiedad intransferible individual de título accionario, PITITA, para que siempre recordemos el valioso instrumento con el que expulsamos la tiranía. Muy bien, gracias, candidato. Seguimos con el eje de estabilidad, por favor, para el candidato Feliciano Mamani. La consulta, 2 minutos para la respuesta. ¿Cuál es su política para conservar y aumentar las reservas internacionales? Bien, primeramente hay que ver lo siguiente, las reservas que tenemos en el país de nuestros propios recursos naturales. Hoy por hoy tenemos una inestabilidad económica del país. Primeramente tenemos una corrupción total y la corrupción es una antesala para que los gobernantes que han tenido la oportunidad de poder pasar por el Palacio de Gobierno, los asambleístas, los ministros correspondientes, lo único que han hecho es buscar sus intereses personales, intereses institucionales. Lamentablemente al país ha dejado totalmente inestable económicamente. En ese entendido, primeramente vamos a apostar de que haya cero burocracia. Decía, la burocracia es una antesala para que haya corrupción en el país. De esa manera, hoy por hoy nos encontramos totalmente inestables económicamente y tenemos que apostar de que Bolivia tiene que brindar económicamente de un trabajo. Todos deberemos de apostar y enfrentar esta crisis económica que hoy por hoy vive el país. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la siguiente consulta. ¿Cómo recuperará la liquidez de los bancos que ha sido comprometida por la caída de los ingresos financieros de estas entidades? Bueno, lamentablemente, hoy por hoy el país está adeudado. Tiene una deuda millonaria. Y los verdaderos pagaderos somos nosotros los bolivianos. Nosotros que nada tenemos que ver en esta situación. Creo que hay esa responsabilidad, hay una obligación de que tenemos que demandar a aquellas personas que se han aprovechado de Bolivia. Hay una inestabilidad económica y precisamente hoy por hoy están prófugos, están felices y necesariamente tenemos que romper esa situación. Perfecto. Gracias, candidato. Reiteramos, estamos
haciendo los cuestionamientos de diferentes ejes temáticos. En este momento hablamos de estabilidad. Vamos a hacer las consultas al candidato Chi Yong-chang. Candidato, por favor. Para la primera pregunta, usted tiene 2 minutos para la respuesta. Usted dice que la nacionalización no fue correcta, que cuando se haga correctamente bajará los impuestos y eliminará el IT. ¿Cómo es la correcta nacionalización? Sí, 95% de lo que significa la producción de hidrocarburo en realidad está para los transnacionales y 5% nomás estamos aprovechando. Entonces, tenemos que hacer una revisión y para ellos es importante que debemos tomar en cuenta la competitividad del mercado interno y competitividad internacional. Entonces, si nosotros lo devoramos y lo desmotivamos a los inversionistas internacionales con exceso de impuesto, con el término que se llama la nacionalización, entonces no va a haber la exploración que quieran invertirle en lo que significa la parte de macroeconomía nacional, que tanto lo necesitamos. Entonces, 95% de lo que es el sector de hidrocarburo es necesario motivarla porque día de mañana la energía del mundo se puede convertir en energía del hidrógeno y que incluso la parte del litio o que sea de hidrocarburo, o sea, eso tiene su límite en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros aseguremos eso, gestionar el aseguramiento de la competitividad internacional. Si en Bolivia le desfalca así con 55% de impuestos y que mientras competencia internacional le exige solamente con 2% de impuestos, entonces obviamente que la gente inversionista internacional se va a fugar a otro lado. Y por otro lado es que es importante dar la garantía jurídica a los inversionistas internacionales donde gestione lo que es el reino, el imperio de la ley. Eso significa respeto a la institucionalidad empresarial y de que no tiene que haber la persecución política ni tampoco persecución por parte de la Ley General del Trabajo con esa ley anticuada. Por lo tanto, es importante que nosotros debemos gestionar 3 enfoques importantes, que es el recurso humano, lo que es el medio del trabajo y lo que es el sector de cuidado de medio ambiente. Tiempo, candidato. Segunda consulta, por favor, 1 minuto para su respuesta. ¿Pretende sacar a la inversión extranjera del país? No, más bien hay que gestionar para que vengan inversionistas internacionales y obviamente que respete la Constitución. Yo me baso en el principio de los valores de lo que es la ética, los morales, lo que es la buena cultura boliviana y de que podamos tener una excelencia en la convivencia entre los bolivianos y también con los transnacionales. Debemos ser todo un Panamá de inversión, debemos ser todo un paraíso de inversión para los internacionales que quieran invertir en Bolivia. Nacionalización, vamos a proteger todo lo que es de los bolivianos para los bolivianos y lo que están camuflados con, no sé cómo puede haber privatización entre lo que corresponde al pueblo boliviano. Vamos a gestionar lo que es la auditoría de todos esos, cuidado lo que significa de transnacionales que se ha metido en el litio de Uyuni y por otro lado lo que queremos convertir a todo un Las Vegas en Uyuni, o sea lo que es el litio, vamos a fomentar internacionalmente. Perfecto. Gracias, candidato. Seguimos con las consultas a los demás candidatos en el eje estabilidad. Candidato Luis Arce, del Movimiento al Socialismo. Se sostiene en su relación el Movimiento al Socialismo con sindicatos y organizaciones sociales. ¿Qué hará usted cuando las demandas sean más grandes que las posibilidades económicas para resolverlas y las bases generen un conflicto de demanda acumulada? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la estabilidad no solamente está basada en la economía, sino también en una estabilidad política y una estabilidad social. Han sido estos 3 elementos y se constituyen estos 3 elementos en fundamentales para garantizar que los pequeños negocios, la microempresa, todos los emprendimientos puedan desarrollarse normalmente. Si no existe una de estas condiciones, realmente no se va a poder avanzar. En esa línea, el movimiento al socialismo ha sido muy claro. La política que nosotros hemos aplicado cuando se presentaban conflictos era el diálogo. Nosotros conversábamos con los movimientos sociales porque el pueblo es sabio, el pueblo
no es tonto. Al pueblo se le explica las cosas y las diferentes organizaciones que se presentan al pueblo boliviano organizado saben evaluar, saben analizar. No es que solamente cuando hay alguna demanda que sobrepasa una reivindicación que tiene otros motivos, es donde estallan los problemas. Nosotros vamos a ir a resolver las reivindicaciones, los problemas de la sociedad, y resolviendo de esta manera el problema central que está planteando la sociedad y a través de sus organizaciones, vamos a poder garantizar una estabilidad social, una estabilidad política, y lo que nosotros garantizamos por lo que hemos hecho en más de 14 años por el país es una estabilidad económica que ha disfrutado el pueblo boliviano, una estabilidad económica que se ha traducido, por ejemplo, en que los depósitos de las personas en los bancos han crecido de 3.800 millones de dólares a más de 21.000 millones de dólares. Esa no es plata del Estado, esa es plata de las personas, esa es plata del pueblo boliviano que ha ido acumulando gracias a la política redistributiva del ingreso que hemos hecho durante todo este tiempo. Generación de ingreso, redistribución de ese ingreso entre los bolivianos es lo que nos ha logrado alcanzar esto. Perfecto, tiempo, candidato. Un minuto para la siguiente respuesta a esta pregunta. Si el MAS tiene que gobernar pero no logra la mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿estarían dispuestos a hacer una alianza con otra fuerza política? Bueno, todo apunta a que el movimiento al socialismo va a tener una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso no es un capricho, sino es decisión del pueblo boliviano una vez más. El pueblo hoy está apostando por retomar el camino del cambio, por retomar todo el proceso de cambio que ha significado avances cualitativos, reducción de la pobreza, reducción de la mortalidad materno-infantil, reducción de la diferencia entre ricos y pobres, aumento de la esperanza de vida de los bolivianos. Todo eso está enmarcado en ello. Por lo tanto, lo que nosotros nunca vamos a renunciar es a nuestros principios, nuestras ideas y nuestras propuestas, que son las que van a beneficiar al pueblo boliviano. Si a eso se suman otras fuerzas políticas, bienvenido. Perfecto. Gracias, candidato. Seguimos con estas consultas. Tercera ronda de preguntas para los candidatos que nos acompañan esta noche. La consulta para María de la Cruz Vallá. En el ámbito de la estabilidad, ¿cómo cree que debe manejarse el tipo de cambio en adelante? Bueno, el tipo de cambio en adelante debe estar ligado a una política de Estado económica que tenga que resolver los problemas de la pobreza, para empezar. No se puede castigar al pueblo con una devaluación. Debemos ver la mejor posibilidad de manejar a través de bolsín o a través de una moneda fluctuante la posibilidad de reducir las importaciones, de incrementar las exportaciones, de incrementar la producción boliviana con ideas creativas, con ideas atendidas en los pequeños emprendimientos por el gobierno a través de incentivos. Uno de los elementos más importantes a reconocer en este sentido es que nosotros somos un pueblo, en este caso, no solamente pobre, somos un pueblo con hambre, somos un pueblo agraviado, somos un pueblo que sufre la arrogancia de los líderes políticos y del gobierno de turno, y esto hay que resolver en el tema económico, pero fundamentalmente la estabilidad no solo es económica, también hay que democratizar la economía, hay que resolver el problema del narcotráfico, que puede y vende más que nuestros productos del campo. Ese es uno de los elementos que hay que hacer, y también llevar la justicia a la economía. Esto a través de un rediseño, de una reingeniería impositiva que permita tener más recursos. Sobre todo hay que generar un impuesto a la producción de la coca del Chapare para poder fomentar un sistema económico real. Perfecto, gracias, candidata. Segunda pregunta para la candidata, un minuto para su respuesta. ¿Qué rol debe cumplir el Banco Central en el mantenimiento de la estabilidad? Fundamental, pero tiene que cumplir el rol que le toca. Es el rol de la circulación económica, de la fijación de los valores y sobre todo de la fluctuación de la economía. Sin embargo, este no es el rol que ha cumplido. Y lo sabemos y lo saben aquí los políticos que han estado administrando el lavado de dinero en nuestro país y que no han generado una política real económica, porque la economía blindada, la economía
que se ha supuesto que es exitosa, ese modelo del exitismo que hemos vivido durante muchos años, ha dado cuenta de que el Banco Central ha cumplido cualquier tarea menos la que le corresponde a través de la emisión de bonos que no sabemos quiénes los han adquirido, cómo los han adquirido, porque no hay ninguna transparencia. El sistema de bolsillo, el sistema de la moneda fluctuante debe ser asumida por el Banco Central, pero debe ser asumida con compromiso de que es un ente fundamental de la economía boliviana. Y en este sentido nosotros vamos a promover esto encabezando un gobierno que sea transparente. Muy bien, perfecto. Seguimos con las consultas para los candidatos. En el bloque estabilidad, para Luis Fernando Camacho, la consulta, 2 minutos para la respuesta. La estabilidad, especialmente la macroeconómica, es una condición necesaria para el crecimiento de la economía. Hoy tenemos una economía inestable. ¿Qué cambios propone usted para devolverle el equilibrio? Claro que sí. En primer lugar, vivimos actualmente un ingreso a una posible crisis profunda con esta pandemia. Pero este problema no viene de hoy. Este problema viene desde el año 2014 hasta el 2019. Han gastado 100.000 millones de bolivianos por encima de lo que le ingresa a Bolivia. Esta realidad la vivimos de acuerdo a un sicariato en la economía durante 14 años. Esta es la realidad que vivimos. Nosotros tenemos que corregir ese déficit fiscal y la única forma es produciendo más y reduciendo los gastos innecesarios que tiene el Estado. Nosotros no podemos continuar teniendo esa misma visión para llevar a este país a la catástrofe. Y la segunda, que es corregir el déficit en la balanza comercial, que es producto de que nos han cerrado mercados en una búsqueda ideológica. Y necesitamos nosotros llevar una política clara de que lo que producimos tenemos que exportarlo, abrir nuevos mercados, recuperar nuevos mercados que necesite el país para poder corregir ese déficit en la balanza comercial. Y la única forma que lo vamos a hacer es impulsando la manufactura, la joyería, todo lo que tenía el Alto en su industria, pues obviamente necesita volver a recuperarlo. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando habla de nuevos mercados externos, ¿se está refiriendo, por ejemplo, a un acuerdo como el ATPA con los Estados Unidos? Así es. Solo por una pelea ideológica, los alteños han perdido una industria grandísima que tenían para seguir produciendo oro, manufactura y muebles que importaban a los Estados Unidos. Tenemos que recuperar el mercado. Bolivia necesita salir y eso no es con una ideología ni de derecha ni de izquierda, buscar nuevos mercados y hacer todo lo que podamos hacer para que nosotros podamos sacar ese producto, ingresen recursos a Bolivia. Perfecto, gracias candidatos. Tercera ronda de preguntas enseguida. Usted tiene más acá en este foro debate organizado por la FAM y por la CUP, transmitido a través de las pantallas de la red ATV. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida volvemos. Historia que la venimos viviendo hace muchísimos años, de todos los gobernantes que han venido pasando por Bolivia, buscan el centralismo para su beneficio propio. Nosotros proponemos una descentralización de verdad. Ni aquellos que llegaron al gobierno con un discurso de la verdadera autodeterminación cumplieron. Seguimos viviendo un centralismo secante para los bolivianos y nosotros planteamos hasta el año 2023, en marco de la actual constitución política del Estado, profundizar el proceso de descentralización con la salud y la educación. Mientras vamos avanzando en la modificación real y vamos trabajando en el mandato de los cabildos de llevar un gobierno federal, vamos a profundizar en el marco de la Constitución lo que es el pacto fiscal y lo que significa la descentralización en salud y educación. Perfecto, gracias candidato. Segunda pregunta, eje temático, desarrollo local. ¿Y cómo hará con los gobiernos municipales más pequeños y con población dispersa para que equipen sus niveles de desarrollo con el resto de los municipios del país? El poder otorgarle, dentro del marco de la descentralización, el 100% de los recursos que le corresponden a cada región, con el dinero correspondiente y las facultades correspondientes que necesitan tener, van a poder salir aquellos municipios que están avanzando, desarrollarse más rápido, y aquellos municipios que están aún más atrasados, poder acortar la brecha de avance y poder salir rápido de esa situación. La descentralización es la única manera que vamos a poder llevar para distribuir los recursos y poder salir de todo lo que significa ese centralismo que todos los gobernantes han venido administrando de manera clara como una vieja política.
Perfecto, gracias, candidato. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Ahora las preguntas van para María de la Cruz Vallá. En el eje temático desarrollo local, ¿qué medidas piensa tomar para mejorar la coordinación entre el nivel central y el nivel local? Bueno, realmente hay una desorganización absoluta entre el gobierno central, las departamentales y los municipios. Hay que decir fundamentalmente que debemos dejar atrás y debemos luchar contra la soberbia del centralismo. Debemos impulsar nuestros municipios, debemos generar las grandes metrópolis y debemos generar una política de Estado para no tener un dinosaurio con 3 cabezas en materia de salud. Hay que asumir un cambio, un rumbo con responsabilidad social, con responsabilidad económica y política. En este sentido, el tema del desarrollo local tiene que articular a la sociedad, porque hay que traducir en este proceso de reorganización las buenas finanzas nacionales deben traducirse en las buenas finanzas familiares, porque el desarrollo empieza de abajo, no empieza en un gabinete, empieza de abajo y desde abajo es donde hay que generar este impulso financiero, este impulso económico y también un proceso de reinstitucionalización y de implementación de las autonomías. Hasta ahora la autonomía es un abstracto en nuestro país, no se cumple, no se conoce y no se establecen los nexos necesarios para profundizar, para proyectar Bolivia con visión de país y no con visión de feudo del sindicato narcococalero del Chapare. Gracias. Segunda pregunta, candidata. ¿Cómo deben, en su opinión, relacionarse la inversión pública y la inversión privada en el nivel municipal? La inversión es fundamental, pero deben saber que esto debe ser con ideas. Las ideas son el capital de un pueblo. Si nosotros apostamos a estas ideas que puedan coordinar no solamente los proyectos, sino también organizar la solidaridad social y fundamentalmente en este caso también generar un nexo con la universidad, porque es ahí donde se deben generar una carrera multidimensional. Después de todo, los problemas los tiene la gente, las soluciones también las tenemos la gente, y hay que ver la potencialidad de cada uno de los municipios para generar los proyectos estratégicos que puedan articular una producción y un desarrollo acorde con el talento, la potencialidad geopolítica, la potencialidad ecológica y también, fundamentalmente, hay que apostar a una nueva sociedad que nace en el municipio. Perfecto, gracias, candidata. Vamos a seguir revisando las preguntas y los cuestionamientos a los candidatos. En el eje temático desarrollo local, la pregunta para el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. El 30% de la población vive en zonas rurales donde existe un rezago de desarrollo. ¿Cómo se induce al desarrollo local para evitar que la migración a las ciudades siga formando cinturones de pobreza? Bueno, nosotros tenemos varios planteamientos para erradicar la pobreza. Un programa que nosotros estamos proponiendo se llama Comunidades en Acción. ¿Qué significa esto? El Estado va a una comunidad que está dentro de los niveles de pobreza, el Estado coadyuva en tema educativo, salud y fundamentalmente producción. Porque aquí el tema no es extender la mano, no, hay que producir para sobresalir, para salir de la pobreza. La pobreza se combate produciendo y por lo tanto en nuestras comunidades pobres el Estado acciona con este programa para sacarlos de la pobreza, pero generando habilidades productivas. Ese es un elemento. Es muy fácil pensar, especialmente acá en las ciudades, que tenemos todo, tenemos agua potable, electricidad, cómo se produce el desarrollo en las áreas rurales. Y ahí básicamente, cuando hay falta de agua potable, hay falta de electricidad y otros elementos de servicios básicos,
ocurre una migración del campo a la ciudad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, no porque no vengan nuestros hermanos, hermanas a la ciudad, sino porque perdemos fuerza de trabajo en el área rural. Y eso es muy importante cuando enfrentemos justamente el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, que luego, normalmente, de la pandemia, del coronavirus o cualquier pandemia, normalmente viene el problema de la pandemia del hambre. Y nosotros tenemos un programa para justamente poder sacar a las comunidades adelante, produciendo, generando alimentos, produciendo los mejores elementos que las comunidades pueden hacer para salir de la pobreza. Ese es uno de los elementos centrales que tenemos para luchar con la pobreza. Y el otro es las transferencias que nosotros hemos hecho desde el Estado hacia los municipios, que básicamente tiene que tener el elemento productivo. Se han cumplido los 2 minutos. Candidato, 1 minuto para la siguiente respuesta. El modelo de desarrollo local del MAS ha sido de un presidente alcalde. ¿Su visión de desarrollo local seguirá ligada a la construcción de canchas, coliseos y sedes? Bueno, hay muchas necesidades en el sector rural y los recursos y la habilidad de gestión que han mostrado en muchas alcaldías, no solamente en el área rural, en muchas partes del país, ha hecho necesaria que el Estado pueda entrar participando y generando también actividades y obras para los municipios. En la medida en que no estemos superando la falta de gestión, la buena administración de los recursos que se han generado, porque no hay que olvidar que durante todos estos años hemos triplicado los recursos de las gobernaciones y cuadruplicado los ingresos de los municipios. Eso no ha repercutido en los mismos municipios en mayor ingreso, en mayores obras producto del mayor ingreso. Entonces ahí el Estado va a tener que entrar y lo vamos a tener que hacer, porque aquí lo más importante es combatir el problema de la pobreza que ha aumentado evidentemente en los últimos 10 meses y que nosotros estamos presentando programas no solamente para aumentar el ingreso, generar empleo, sino también superar la pobreza en el país. Muy bien, gracias, candidato. Seguimos con esta ronda de preguntas. En el pilar desarrollo local para el candidato Chi Yun-chung, los ingresos por el IDH se han reducido. Entonces, ¿qué propone usted para mejorar los ingresos de los municipios? Lo que significa IDH, como ya lo mencioné hace rato, hay que hacer la auditoría y ampliar nuestro 95% de la exploración que no está hecho, hay que poner en realidad. Así de sencillo, y dejar de robar al pueblo, entonces va a alcanzar para toda la población boliviana, y eso tiene que ser plus. Nosotros estamos viviendo con impuestos, pero lastimosamente como lo han desbancado todo lo que es la empresa privada con exceso de impuestos, por lo tanto IDH tiene que ser un plus de refuerzo. Pero yo lo quiero complementar ahí, lo que tengo 1 minutito más, lo que quiero mencionarle que el gobierno tiene que ser el facilitador para que el pueblo sea el emprendedor. Sobre ese eslogan quiero proponer cooperación, autosustentamiento y el trabajo intenso. El gobierno tiene que ser motivador a las empresas privadas, quien ellos tienen que gestionar lo que es el flujo de caja, los efectivos en los bolsillos del pueblo. De nada vale que tengamos un montón de plata allá en el Banco Internacional y después eso induce hacia ojo que se dirige, esos corruptos que se entra y después se termina robando cuando se termina el gobierno. Por lo tanto, hay que asegurar que no robe. Entonces eso significa que el dinero del gobierno debe ser disipado a los municipios a los submunicipios, y la autonomía indígena hay que poner en vigencia para gestionar la cadena de producción desde el campo hacia la ciudad, pero eso tiene que ser real con la asistencia educativa continua y la tecnificación y los medios. ¿Y de qué vale si nosotros destruimos nuestros medio ambiente? Está ahí la tecnología coreana que podemos nosotros gestionar, y mediante implementación de tesis de investigación, mediante instituto de patentamiento de los universitarios, entonces vamos a gestionar mediante un gobierno facilitador para que gestione las empresas privadas.
Gracias. Candidato, un minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Su propuesta podrá ser viable en municipios pequeños y muy alejados? Obviamente, cuando hablamos del federalismo, está en una cadena, ¿sí?, de grandes ciudades y de las pequeñas ciudades. Eso se llama federal. Pero otro es la autonomía indígena, que tenemos que gestionar la productividad agroindustrial de los alimentos para que nuestro subvencionamiento de las materias primas, segundo, lo que nosotros debemos gestionar, lo que es lo que produce el IDH del departamento, se quede 70% en el departamento y que sea distribuido en cada municipio. Y los lugares donde no produce IDH debemos gestionar con la industrialización, y eso va a estar activado juntamente con la educación, que se amplíe con las alimentación de desayuno, almuerzo y tecito, y doble gestión, 2 años de servicio militar, obviamente primer año militar, que va a ser la parte obligatoria, el segundo año militar, que va a gestionar la industrialización activa, y lo cual va a generar el fuente de trabajo para la población boliviana. Perfecto, gracias, candidato. Reiteramos, estas preguntas han sido elaboradas por una comisión de la Federación de Asociaciones Municipales y de la Confederación Universitaria Boliviana. Seguimos con las consultas a los candidatos. Eje temático, desarrollo local, cuestionario para Feliciano Mamani. Primera pregunta, 2 minutos para su respuesta, candidato. ¿Qué programa tiene pensado para impulsar las actividades económicas en los municipios rurales? A ver, lo que hay que primeramente hacer, conocer esa realidad en las necesidades que tenemos en las poblaciones, especialmente en los municipios alejados. Hay que primeramente saber hablar de la pobreza, conviviendo la pobreza. Hay que saber hablar de la pobreza sabiendo cómo que cada ciudadano vive en los diferentes departamentos, especialmente en lugares alejados. Yo quiero decir, aquí hay una agenda pendiente. La constitución política del Estado prácticamente lo ha hecho a un lado. Han querido lo que han hecho con nuestro país. Hoy por hoy quieren justificarse con un discurso teórico. ¿Cuáles son las necesidades que han llegado a las poblaciones, especialmente a los municipios? Hasta ahorita tenemos el 70% que está para administraciones públicas de un dinero que nosotros tenemos como bolivianos, y el 30% llega a los municipios. Eso tenemos que cambiar. Ahí está la burocracia, ahí está la millonaria que se han hecho los anteriores autoridades. Vamos a proponer hoy por hoy que los dineros que tenemos del Tesoro General de la Nación puedan invertirse el 70% a los municipios productores, a los municipios que realmente necesitan ahora especialmente reactivarse económicamente. Esa es nuestra propuesta que hoy por hoy hacemos conocer, y esa es la realidad que hoy por hoy vivimos. Vengo yo de las poblaciones alejadas, vengo viviendo la convivencia entre hermanos bolivianos. Por eso vengo a decir aquí la verdad. No tenemos que tapar en oscuro algunas cosas que prácticamente han ido dañando especialmente la economía del país. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué opina sobre las mancomunidades municipales? ¿Son o no una vía para mejorar el desarrollo local? ¿Cómo incentivar a que haya mancomunidades más estables? Bueno, la mancomunidad de los municipios son estables, pero sin embargo han sido, nuevamente repito, de que cada departamento, cada municipio ha buscado su propia posibilidad de cómo levantarse. Que creo que hoy por hoy, por eso yo más bien hubiera querido que haya un debate también, si estamos hablando de las poblaciones especialmente alejadas y de los municipios. En este debate deberíamos también pronunciarnos al idioma que cada uno se identifica. Yo vengo de un sector, de un departamento potosino, minero, de un idioma indígena quechua. Hermanos, Yachtamasis, Oriente, Valle, Occidente, Uchachacuna, Cacho, hermanos, Chaipi, Yalcarispa, Casunches, Boliviata, Ñapajmo, Aljorispa, Casunches, Chainispa, Noganiquiches, hermanos bolivianos, Amaña, Octava, Maganacuno, Pacanacho, Bolivia, Oja, Rojo, Amarillo, Viejo, Tucunintes, Canches, hermanos. Perfecto, gracias, candidato. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Reiteramos, en el pilar desarrollo local,
Candidato Jorge Quiroga, 2 minutos para la respuesta. Usted habló de la potencialidad del litio. ¿Cómo se repartirían los ingresos generados? Como usted sabe, el IDH fortalece la cartera municipal. Con la baja de los precios, el efecto es inmediato en las cuentas de los municipios. ¿Podríamos hablar de un nuevo impuesto que se reparta a todos? La base de la propuesta nuestra en el litio es industrializar acá en Bolivia. No es tanto la captura de la renta. Yo no quiero replicar el ciclo de exportar la materia prima a China y Corea para que de allá nos devuelvan las baterías de los relojes, celulares, tabletas y vehículos. Yo quiero que las baterías de litio digan, hecha en Bolivia, con mano de obra boliviana, con litio boliviano. Somos una micropotencia gasífera, con reservas bien ubicadas al lado de Argentina y Brasil. Eso nos permitió tener un ingente ingreso de recursos despilfarrado y saqueado por el MAS. Yo no quiero replicar ese ciclo. Ahora con el litio quiero que toda la parte occidental se especialice en manufactura de baterías de litio. Esa es la base esencial de la propuesta que estamos haciendo. Y tenemos que conversar con los vecinos y entender que, a diferencia del gas, podemos ser una macropotencia mundial. Tenemos casi la mitad de las reservas de batería de litio. Es un mercado, el de baterías, de $50.000 millones al año, que se duplica cada 4 o 5 años. Y si algo ha hecho el coronavirus es acelerar la digitalización, que va a llevar a que se requieran cada vez más baterías de litio, y esa es la oportunidad más grande que tenemos. Pero no se hace con cocaleros que hablan y lo único que industrializaron fue la cocaína del Chapare. Con ingenieros industriales vamos a hacer realidad la industrialización de litio, que va a transformar Bolivia para siempre como un ancla de la Bolivia digital del siglo XXI. Vamos a dejar atrás el reloj analógico puesto en el Congreso por el MAS, que iba para atrás. Vamos a hacer una economía digital con baterías de litio yendo para adelante a toda velocidad, incorporándonos al siglo XXI. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo compatibiliza eso con el pedido de federalismo de un sector de la población potosina? En la parte de la descentralización hay que poner en práctica las autonomías. Hemos tenido 3 hitos: participación popular, ley del diálogo 2000 y autonomías. Nunca hemos tenido autonomías con un gobierno, con un presidente que sea autonomista de verdad y que hubiera luchado para hacerla realidad. Demos la oportunidad, vamos a elegir gobernadores y alcaldes. Va a haber tiempos duros, viene la caída del IDH. Escuchen al MAS, dice, alcaldías, gobernaciones recibían 5 veces más. Abrieron 2 válvulas que les dejamos y se farrearon el gas. Ahora llega la caída, que va a ser dura, y tenemos que hacer un pacto fiscal con alivio de la situación de alcaldías, gobernaciones, para proyectarlas hacia adelante y repartir los recursos con los principios que usamos en el diálogo 2000. El pacto fiscal se debe basar en distribuir los recursos en función a población, pobreza, territorio y esfuerzo fiscal para coparticipar en avanzar en todo esto. Y municipios, por si acaso, escuchen lo que dice el MAS. Impuesto a la riqueza, casas, vehículos están yendo por la billetera municipal. Tiempo, no contentos con haber farreado lo central, van por ustedes. Muy bien. Seguimos con esta ronda de preguntas. Candidato Carlos Mesa. En el pilar Desarrollo Local, en su gobierno la relación con Santa Cruz fue tensa, entre otras cosas porque en Santa Cruz se empezaba a demandar federalismo. Hoy el candidato Luis Fernando Camacho revitaliza esa demanda. Si usted fuera presidente, ¿llevaría adelante este pedido cruceño? Nuestra decisión es muy clara. La autonomía no ha funcionado porque hemos tenido un gobierno hipercentralista. Ese gobierno hipercentralista no quería autonomías, a pesar de que hubieron los referéndums específicos para ello. La respuesta nuestra es clara. La autonomía tiene que desarrollarse plenamente. El debate sobre el federalismo me parece legítimo, pero primero tenemos que saber si las autonomías funcionan o no. No podemos hablar de federalismo cuando no tenemos una práctica autonómica real. Tenemos que hacer que las autonomías funcionen y se apliquen de acuerdo a la Constitución y a los estatutos autonómicos. En nuestro caso el planteamiento es muy claro. Una reforma tributaria estructural
con varias modificaciones fundamentales, pero con relación a la pregunta, establecer nítidamente que queremos descentralizar la recaudación de impuestos, por ejemplo el IT, que pase a los municipios y que les permita un ingreso que le va a dar muchísimo más recursos a las regiones, muchísimo más recursos al municipio y muchísimo más eficiencia a la recaudación. Pero nada de esto va a ser posible si la corrupción continúa y si el fraude continúa. La lucha contra la corrupción es un elemento fundamental. Gobierno transparente, gobierno en línea, un gobierno que garantice algo básico. Que tú, que has tenido un problema en una unidad de terapia intensiva con un familiar que ha podido perder la vida por ello, porque hubieron actos de corrupción en la contratación de la compra de los respiradores, no vuelvas a tener ese problema. Y cuando hablamos de transparencia, hablamos con mucha claridad de cámaras en los uniformes de la policía, para una relación clara y directa entre tú y la autoridad. Eso es una parte fundamental de hacer transparente el movimiento a nivel nacional, regional y, por supuesto, municipal. Gracias. Candidato, un minuto para la siguiente respuesta. ¿Usted, señor Mesa, está en contra o a favor del federalismo como plataforma para generar desarrollo local? Vuelvo a decirlo y vuelvo a repetir la lógica de mi respuesta. El debate sobre el federalismo es legítimo y hay que hacerlo si la sociedad boliviana quiere hacerlo. Pero hay que hacerlo sobre la base de una evidencia. ¿Funcionaron las autonomías? No. Lo que hemos tenido en el gobierno anterior, en los 14 años de gobierno masista, ha sido una autonomía de papel, con un hipercentralismo inaceptable. La voluntad de las regiones, y particularmente del departamento de Santa Cruz, que generó la propuesta de la autonomía. La palabra autonomía surge de la lucha cruceña, una lucha legítima y una lucha que hay que profundizar en los hechos y en la práctica. La autonomía como una evidencia que podamos vivir, que podamos experimentar y que podamos disfrutar, porque lo que hemos tenido hasta ahora es una autonomía de papel disfrazada con un centralismo secante. El debate me parece legítimo, pero la autonomía hay que plantearla en la práctica. Muy bien. Perfecto. Gracias. Última ronda de preguntas. Enseguida retornamos con esta recta final en este foro que ha sido organizado, reiteramos, por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y la Confederación Universitaria Boliviana. Vamos a la pausa y ya volvemos. Este evento y vamos a escuchar, por supuesto, este mensaje tan importante del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, el señor Max Mendoza. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. A nombre de la FAN y de la Confederación Universitaria Boliviana, agradecer a cada uno de los 7 candidatos por haber asistido a este foro debate y haber hecho realidad el esfuerzo que estamos realizando entre la FAN Bolivia y la Confederación Universitaria Boliviana. Muchas gracias, éxitos y que el 18 de octubre sea un día de festejo para todos los bolivianos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Reiteramos el agradecimiento por la participación de cada uno de los candidatos. 7 candidatos que están en contienda rumbo al 18 de octubre. Se define el futuro de nuestro país. Y les vamos a dar a los candidatos unos minutos para que se dirijan al país, para que puedan despedirse de la audiencia que ha estado siguiendo este programa. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Vamos a iniciar con el señor Carlos Mesa, y es importante decir que al inicio de este foro de candidatos a la presidencia organizado por la FAN y también por la Confederación Universitaria Boliviana, hemos exhibido un video con la semblanza de cada uno de los 7 candidatos a la presidencia, y lamentablemente el video que correspondía al candidato Carlos Mesa ha salido sin audio. Nos han informado que el mismo había sido enviado sin audio por el equipo de Comunidad Ciudadana, pero la productora contratada por la organización necesariamente ha debido revisar el material. Más allá de este tema, que es operativo, corresponde, don Carlos, expresarle nuestras disculpas por este percance. No hay problema. Perfecto. Ahora sí, su despedida, por favor. Iniciamos con usted, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. El país está atravesando una grave crisis. En realidad una triple crisis. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Dentro de 2 semanas los bolivianos tienen que decidir por quién van a votar para resolver esas 3 crisis. Y hay solo 2 opciones
para esa decisión. La decisión de escoger al MAS significa más fraude, fraude electoral, significa más fraude, fraude económico, significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. Nosotros estamos convencidos de que para que eso no ocurra, tenemos que lograr dos cosas. La unidad en el voto por la opción con mejores posibilidades de ganar esta elección, desde la perspectiva democrática, y la lógica de votar por una candidatura con ofertas claras, concretas y directas. Una lucha contra la crisis de salud a partir de 4 puntos muy concretos que ya hemos mencionado, los más importantes vinculados a más médicos, más equipamiento, pruebas directas y gratuitas y vacunas seguras para la lucha contra el coronavirus. El tema de la crisis económica se traduce en una palabra: generación de empleo. Empleo para el pequeño emprendedor, empleo para la microempresa, para la mediana empresa, empleo como elemento fundamental a base de un financiamiento internacional muy significativo. Y para la tercera crisis, la de la corrupción, transparencia, gobierno en línea, transparencia en las contrataciones y lo que decíamos como un ejemplo significativo, cámaras en los uniformes de los policías. Porque estamos convencidos de que aquí las palabras y grandes cifras y abstracciones no sirven. Lo que sirve son respuestas claras, respuestas concretas, respuestas que tú, que nos estás viendo, puedes entender perfectamente. Y eso significa algo fundamental. La lógica de comunidad ciudadana es, primero, la gente. Perfecto. Gracias. Continuamos con esta ronda de despedida. Seguimos con el candidato Jorge Quiroga. Adelante, por favor. Gracias a Bolivia, gracias por esta oportunidad. El 18 de octubre es la jornada que resume la esencia de la democracia. Muchos votarán por primera vez, algunos por quinta, sexta, octava vez, pero todos iremos a votar por primera vez, y espero que única vez, con barbijo, como señal de la enorme dificultad que está atravesando el país. Ese voto barbijo, te pido que lo hagas como personal médico, que ataviado del barbijo, con el alcohol en las manos, con la distancia social, ha buscado trabajar para salvar vidas y preservar la salud. Pero con tu voto, te pido que elijas a quien te puede garantizar que salva la economía y recupera la democracia después de 14 años de latrocinio y saqueo indiscriminado llevado adelante por el movimiento al socialismo, y que te da la respuesta no solo para agitar la consigna utilitaria de que el MAS y su candidato no retornen ahora, conmigo no vuelven nunca más, porque van a tener que responder por todos sus actos dolosos. Yo soy agradecido con mi país. Soy cochabambino, crecí en Santa Cruz, defendí sus colores, mis 4 hijos nacieron en La Paz, pero sobre todo soy boliviano. Y en unidad, con quechuas, con aymaras, todos juntos, quiero dar esa respuesta. Soy agradecido con mi patria, porque me han permitido trabajar desde muy joven en el área económica y tener un amplio bagaje de experiencia para dar la respuesta que el país requiere hoy. Para eso aquí estoy, salvar la economía. Me han permitido luchar por la democracia, contra el chavismo autoritario, contra los títeres serviles que tenían acá, contra aquellos que violaban la Constitución, que criminalizaban a la oposición, que amordazaban la prensa, que perseguían indiscriminadamente. Y aquí seguimos, pero no te pido el apoyo en agradecimiento. Lo que hicimos fue por el país. Te pido por el futuro. Si queremos garantizar que el 6 de agosto del 2025, en la Casa de la Libertad en Sucre, le podamos decir al mundo entero, bienvenido tercer siglo de vida republicana, con democracia, con libertad, con prosperidad, salvando la economía, haciendo las baterías de litio acá, dando la propiedad con justicia, sin corrupción. Perfecto. Aquí está nuestra plataforma. Te pido que, como dice esa hermosa canción, Salve, oh Patria, es hora de salvar la patria, salvar la economía, recuperar la democracia para que podamos salvar nuestra patria boliviana en esta elección que viene el 18 de octubre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a escuchar la despedida del candidato Feliciano Mamani. Adelante. Para mí es un honor
en realidad de poder estar delante de nuestros candidatos hoy por hoy, quienes están apostando en estas elecciones. Estamos a días al 18 de octubre. Bolivia está saliendo de un momento crítico. Bolivia está superándose de esa crisis económica, política, social. Creo que nos hemos escuchado entre candidatos, pero siempre es bueno decirnos la verdad. Nunca es malo esconder, encubrir peor. Hemos escuchado algunas propuestas y la población boliviana es testigo de este debate de candidatos presidenciales que nos están ofreciendo algunas mentiras, que están queriendo tapar algunas irregularidades que se han cometido con los gobiernos anteriores, no toditas, pero sí algunos sí se han aprovechado. Algunos ex presidentes también que han tenido la oportunidad de dirigir, administrar, conducir, gobernar a nuestra querida Bolivia, ellos han tenido la posibilidad y la oportunidad dada. Somos millones, pero millones de habitantes bolivianos. ¿Por qué nosotros no podemos apostar también ahora como candidatos presidenciales que por primera vez Feliciano Mamani está en esta carrera electoral con una sigla nueva? Por eso yo quiero pedirles, hermanos bolivianos, Feliciano viene con ese espíritu de boliviano, con ese corazón de boliviano, conoce la realidad, las necesidades, el sufrimiento de la población boliviana. Queremos apostar en estas elecciones y quiero decirles, Bolivia tiene que estar unida. Siempre voy a yo pedir esa unidad entre hermanos bolivianos. Venimos de una familia humilde, de una familia que realmente conoce de cómo hemos ido viviendo con los gobiernos anteriores. Queremos hoy por hoy apostar una visión de Bolivia que tenga un mejor futuro nuestros hijos. Ese es el propósito. Tenemos una sana intención de gobernar. Tenemos esa capacidad ideológica. Tenemos ese espíritu de boliviano. Tenemos esa capacidad de dirigir, conducir, administrar nuestra querida Bolivia. Yo quiero decirles, como Feliciano Mamani, quiero decirles este mensaje a mis hermanos bolivianos. Soy Mamani, seré Mamani, pero nunca seré mamón. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pedir a los candidatos que podamos tal vez ser un poco más breves en esta despedida. Gracias, candidato. Vamos a escuchar la despedida también de Chi Yun-chung. Adelante. Himnario 464, solamente en la parte del coro dice así: porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Un gobierno moral de Dios, un gobierno que facilita al pueblo hacia el emprendimiento, con cooperación, autosustentamiento y el trabajo intenso. Vamos a generar tela boliviana. Vamos a generar industrialización de la economía forestal. Vamos a gestionar nuestra plancha metálica. Segunda industria boliviana tercer nivel de la industria boliviana para la inserción de automóviles Made in Bolivia. Almendra de Cobija y de Ribera Alta y de Beni no será olvidado. Uva de Tarija lo vamos a industrializar. Zapare y Yungas, no lo voy a olvidar los recibimientos que ustedes lo tuvieron con mi persona. Planta cítrica será una realidad. Sucre lo va a exportar, su industria del patentamiento. Y Ciudad Alto, no lo voy a olvidar, Titicaca va a reflorecer
industria de Alteño va a florecer, Oruro y Potosí será un nuevo amanecer del florecimiento con una nueva industria del turismo, aparte del litio, y lo voy a decir con cierre de esta palabra, Anchata Munacuiqui, Hayaya Bolivia. Perfecto, gracias, candidato. Vamos a escuchar la despedida también del candidato Luis Arce. En estas últimas semanas hemos estado visitando varios puntos del país, varias ciudades, varias comunidades, varias ciudades intermedias. Hemos visto lágrimas en los bolivianos. Hay hambre en el país, hay crisis económica. Y los bolivianos, las bolivianas, los más humildes, los trabajadores campesinos, nuestros hermanos indígenas, obreros, mineros, clase media que hoy se está empobreciendo cada vez más, nos han dado la mano y nos están dando un mandato. Ese mandato es: recuperemos la patria. Y recuperar la patria tiene un objetivo: retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento, de la economía estable, de la certidumbre para los bolivianos. Recuperar la patria significa forjar el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Recuperar la patria significa que tengamos mañana días mejores, que la felicidad y la sonrisa vuelva a los bolivianos. El año 2006 nosotros recibimos un país quebrado. Trabajamos y logramos sacar al país adelante y convertir en la mejor economía durante 6 años consecutivos. Ahora, en mi gobierno, también vamos a sacar al país de la crisis económica y le vamos a dar al pueblo boliviano lo que merece: empleo, ingresos, estabilidad y certidumbre en la economía. Vamos a salir adelante. Gracias, candidato. Vamos a escuchar la despedida también de la candidata María de la Cruz Valla. Adelante. He venido de las calles, aquí donde está el pueblo, de aquí donde nos pusimos la bandera al hombro para decir nuestra verdad y para rescatar nuestra democracia. Caminamos este país con la ilusión al hombro para venir un día después de tanto andar, después de que el MAS y la estructura de poder de Evo Morales se hizo la burla de nuestro país y de nuestro derecho a decidir. De esta calle vengo, de esta calle en la que dejamos casi la vida. No vamos a dejar la democracia, no vamos a dejar que nos roben una vez más, no vamos a dejar que vuelva el tirano, pero además vamos a comprometernos y pongo en garantía mi vida de que he venido a servir al pueblo, he venido a servir y a transformar Bolivia. No necesito hacer otra cosa que servir y hacer justicia para curar las heridas que todavía llevamos en el corazón, porque tenemos varios hijos muertos en Sencata, en Sacaba, en el Alto, y eso no puede seguir aconteciendo. Vengo como una madre del pueblo para decirles a todos ustedes que el que gobierne debe gobernar con el pueblo, que el que gobierne nos va a encontrar en la fiscalización y vamos a ir a un revocatorio, porque ya no vamos a dejar otra vez más 14 años a un tirano. Gracias, candidata. Vamos a escuchar también la despedida del candidato Luis Fernando Camacho. Gracias. Bueno, hemos escuchado absolutamente a todos los candidatos y creo que también hemos tenido claro de que durante todo este tiempo hemos venido soportando de todos aquellos que forman parte de esa vieja política: mentira, corrupción, tiranía, cobardía, incapacidad. Nosotros tuvimos una lucha y fue valiente.
no fue con miedo, fue con valor, para reivindicar los derechos de lo que nos estaban quitando, para reivindicar la violación de lo que nos estaban haciendo, tanto el movimiento al socialismo como todos sus cómplices que convivieron con él. Este 18, tu voto tiene que ser valiente, porque tenemos que cambiar esa Bolivia que nos dejaron, donde los políticos creen que la Bolivia es de ellos y la plata de los bolivianos es de ellos. Tu lucha fue valiente, que tu voto sea valiente, que tu lucha no sea en vano. Dame la oportunidad, yo no soy político, vengo del trabajo empresarial, sé cómo hacerlo y quiero cambiar mi país. Y en tus manos dejo ese sueño y dejo a Bolivia. Perfecto. Gracias, candidato. Y tenemos que agradecer a los 7 candidatos que están en contienda, que han asistido a este importante evento, a este foro de propuestas que ha sido organizado por la Federación de Asociaciones Municipales y también por la Confederación Universitaria Boliviana. Un foro que tiene como objetivo, por supuesto, escuchar sus propuestas, que la gente pueda contrastarlas y compararlas. Las propuestas de los 7 candidatos juntos en un mismo escenario. Gracias además a los candidatos por el nivel, el respeto demostrado también al exponer sus argumentos y cada una de sus propuestas. Muchas gracias, y hay que agradecer al Hotel Radisson en Santa Cruz, que nos ha recibido, nos ha abierto las puertas para la realización de este evento. Gracias, buenas noches.